Hola Memo, mi nombre es Osvaldo y esto que les cuento me sucedió hace apenas unos cuantos días. Así como me ocurrió quise compartir este relato esperando que la comunidad pueda escucharlo y bueno, al menos si no tienen respuesta de ello, quiero sacármelo del pecho. Yo soy chofer de autobús para una línea que se llama Chihuahuenses, la cual presta servicios a diferentes partes de los estados del norte de México. Uno de los recorridos más comunes que se hacen es aquel que va de Tijuana a Mexicali, un trayecto de unas horas únicamente, pero que tiene una peculiaridad de mucho cuidado, pues entre ambos puntos está la famosa zona de la Rumorosa, aquella tan conocida entre transportistas y choferes por la gran cantidad de historias que suceden en aquel sitio. Bueno, como les dije, esto me pasó hace unos días apenas. En aquella ocasión iba transitando de Tijuana a Mexicali, a eso de las 8 de la noche más o menos. Estaba pasando la parte de la Rumorosa que para quienes no sepan, es un trayecto muy peligroso debido a que la carretera está situada sobre una cadena de montañas con curvas muy cerradas y con puntos ciegos por doquier, donde a todo esto se le suma que hay ocasiones que corre mucho viento, a tal grado que es capaz de voltear trailers o vehículos pesados como si fueran simplemente de papel. De hecho, y si no me equivoco, es debido a estos vientos que soplan entre las montañas, que producen un ruido muy suave, como si te estuvieran rumorando al oído, que es que se le conoce a este lugar con este nombre de la Rumorosa. Mientras manejaba lo hacía muy despacio, ya que en el autobús llevaba varios pasajeros, y para evitar accidentes cuido mucho la velocidad. Mientras manejaba por la carretera, podía ver varios autos delante de mí, algo que es muy normal, ya que es una zona muy concurrida a pesar de lo peligrosa que es. Ya iba pasando quizás un poco más de la mitad de la Rumorosa, cuando las luces del bus iluminaron una serie de autos que estaban por delante de mí. Frené y a la hora de verlos, me percaté que por delante de mí había una fila de unos 7 u 8 automóviles, entre autos particulares y trailers, que estaban parados ya que aparentemente había ocurrido un accidente. De hecho, presté atención y desde hace unos 10 minutos no había visto ningún auto a la lejanía, algo que me daba a entender que algo malo había ocurrido en la carretera. A la hora de parar el autobús me bajé para constatar lo que había ocurrido. Y sí, al parecer hubo un ligero derrumbe de piedras que bloqueaban la carretera en ambas direcciones. Informé a los pasajeros de lo ocurrido para que no se molestaran, pues aquello que estaba pasando estaba fuera de mis manos. Así pasaron cerca de 20 minutos y la fila de autos se hizo más larga. Sin mucho que hacer bajé del bus y caminé hasta el lugar donde estaba el derrumbe para ver qué tan mal estaba la situación. En ese lugar había un grupo de 5 o 6 personas que igualmente estaban ahí paradas solo observando el siniestro, donde varias rocas de gran tamaño impedían el paso. En ese caso solo quedaba esperar a que Protección Civil o quien sea que se encargara de estos temas llegara para remover la vía y generar nuevamente el paso. El frío que se sentía en la Rumorosa era mucho, pues el aire soplaba con tanta fuerza haciendo que muchos conductores regresaran a sus unidades, siendo que solamente quedaran 2 choferes más y yo. Nosotros estábamos por regresar cuando de repente escuchamos el ruido como de un aullido que se escuchaba bastante cerca. Este aullido era como el de un lobo o un coyote. Bueno, eso creo. Vámonos, porque de seguro ya bajaron los lobos, dijo uno de los hombres que ahí estaba. Di media vuelta para regresar al bus cuando ese mismo hombre dijo algo. A la madre, ¿qué es eso? Rápido di media vuelta y vi hacia la parte de arriba de la montaña donde estaba la carretera. Curiosamente justo de donde se habían desprendido las rocas que bloqueaban el paso, se podía ver gracias a la luz de la luna a un animal muy grande que estaba parado en ese lugar. En pantalla está apareciendo el lugar más o menos exacto donde ocurrió el derrumbe y donde en la parte de arriba se veía aquel animal. Aquello que ahí estaba se trataba de una clase de perro o de lobo muy grande de color gris, que a pesar de la distancia se le podían distinguir un par de ojos rojos,
como el fuego que nos estaban viendo hacia abajo. Pero eso no era lo más extraño de ese animal, sino lo que nos pareció raro, es que esta criatura estaba parada como un canguro sobre aquellas piedras. Sus patas delanteras eran más cortas que las traseras, asemejando más a brazos que eran cortos, por lo que nos daba a entender, o por lo que digo que era algo así como un perro o un lobo, era por su cabeza, pues esta era idéntica a la de uno de estos animales. Incluso el aullido que hacía era como el de ellos, pero aún así no podíamos explicar cómo era que aquel animal se postraba sobre sus patas traseras. Cuando los tres choferes vimos eso, nos quedamos con la boca abierta. No dábamos crédito a lo que nuestros ojos veían. Por su parte, aquel animal, que sabrá Dios si era un lobo o un canguro, empezó a usar sus patas traseras, que eran más largas, y con ella desprendió una piedra más que fue cayendo hasta chocar con la carretera. No estoy seguro, pero puedo asegurar que esa cosa había sido quien provocó el derrumbe inicial que nos dejó parados ahí, con el temor que ese animal nos hiciera algo o que alguna de las rocas que estaban desprendiéndose nos cayeran. Echamos a correr cada quien a su vehículo. Cuidado, cuidado con el animal del cerro. Cierren puertas, no salgan de sus carros, gritó uno de los choferes que había visto esa horrible cosa. La fila de los autos que estaba parada, lejos de verse atemorizada, creo que se vio intrigada, pues varios asomaron sus cabezas fuera de sus autos o salieron para preguntar qué estaba pasando. Yo regresé mi mirada por una segunda vez y observé cómo aquel animal aún seguía en la cima de aquel cerro. Este seguía empujando piedras que caían en la carretera. No estoy del todo seguro si más gente vio ese extraño ser, pues, antes de que llegara el bus, di un vistazo más hacia la cima, y esa cosa ya no estaba. Vi por un y por otro lado, pero ya no se vio más. La luz de la luna, aunque mínima, era más que suficiente para ver si había algo ahí, pero eso ya no estaba. Al poco rato, gente chismosa salió de sus autos e iluminaron con linternas de cacería hacia la cima, pero, al menos y hasta donde yo sé, ya no se dejó ver aquel animal, aquel lobo con cuerpo de canguro, o aquel canguro con cara de lobo. Solo Dios sabe qué era esa cosa. Ahí estuvimos parados una hora más, hasta que se removió el desastre y pudimos pasar nuevamente. Como les dije, esto ocurrió hace unos días apenas, así que podemos decir que es un relato fresco de la rumorosa. A la gente que le he comentado acerca de esto, hay quienes me dicen que es muy posible que aquello que vi fue un famoso skinwalker, un cambiapieles, o al menos eso se menciona por la zona donde ocurrió este desastre. Buenas noches, comunidad de cuentahistorias. Mi nombre es Aldair y soy chofer de autobús para una línea de la cual quiero reservarme el nombre. Solo les puedo decir que trabajo en el estado de Sonora, al norte de México. Esto que les comparto me sucedió el año pasado, por allá del mes de agosto. De lo ocurrido solo tengo como testigo a 3 personas que pueden dar legalidad del caso, aunque de todas ellas la verdad es que ya no he vuelto a ver a ninguna. Y creo que eso está bien, porque quiero olvidar lo que pasó esa noche. La noche de la cual se remonta mi historia, sucedió un día domingo en el cual yo estaba haciendo un recorrido habitual arriba de mi autobús de transporte público. La línea para la que trabajo presta servicios a diferentes pueblos que están en el municipio de Agua Prieta. Los recorridos son muy largos, ya que en toda esa parte hay muchos poblados que requieren el servicio de transporte público, razón por la cual los choferes muchas veces terminamos trabajando hasta casi la medianoche. En esa ocasión ese fue mi caso. Eran cerca de las 11 de la noche mientras hacía mi último recorrido de regreso a la base, después de un largo día de trabajo. En el autobús únicamente llevaba 3 pasajeros, de los cuales se trataban de un hombre y 2 mujeres que iban de regreso a sus casas. La noche, a pesar de hacer algo de frío, era bastante tranquila.
En la carretera casi no había automóviles, algo que era normal por la hora, supongo, siendo que lo único que me acompañara esa noche no fuera otra cosa que el sonido de la radio del autobús, que estaba prendida para hacer más ameno el viaje. Sin embargo, de un momento a otro todo cambió, pues sin saber cómo, pero mientras manejaba, de la nada apareció una mujer atravesándose por la carretera. Aquella mujer, les puedo jurar que yo no vi de dónde salió. Yo siempre estoy muy atento en el camino, pero aquella mujer era como si solamente se hubiera materializado de un momento a otro en medio del carril por donde estaba pasando. Para desgracia, ella estaba a no más de 2 o 3 metros de mí, razón por la cual por más que quise esquivarla no pude, haciendo que el camión terminara por pasarle por encima. Incluso no estoy seguro, pero sentí como el camión se levantó un poco, como si las llantas le hubieran pasado por encima, como si se tratara de un tope. Los pasajeros notaron lo que había pasado y una serie de gritos por parte de las mujeres se escuchó a la vez que el hombre se paró de su asiento y dijo que por favor me detuviera. Yo tenía la cara congelada, las manos me temblaban y les puedo jurar que casi me desmayo de lo que acababa de pasar, pues estaba seguro que aquella mujer debería estar tendida con el cuerpo hecho trizas después que las llantas del autobús le pasaron por encima. Una vez que me detuve, el pasajero me dijo que fuéramos a ver a la mujer. Yo tenía mucho miedo de hacerlo, pues no solamente no quería ver su estado, sino que tenía el temor de ser culpable de algo que yo juraba y perjuraba no había sido mi culpa, pues esa mujer solamente apareció de la nada. Con todo el temor, el pasajero y yo bajamos del camión y caminamos hasta unos metros atrás, donde se podía ver un bulto tirado en medio de la carretera. A la distancia se veía cómo este se movía y un ligero quejido de dolor se escuchaba en el aire. Rápido, sigue viva, vamos a ayudarla, dijo el pasajero. Cuando los dos llegamos a donde estaba la mujer, vimos que ella, por gracia de Dios, no estaba mal herida. A pesar que las llantas del camión la habían arrollado, no tenía una herida mortal. Sin embargo, se quejaba mucho, aunque era raro, pues esta mujer de unos 50 años que vestía con ropa de campo no presentaba golpes. Ella más bien presentaba quemaduras en todo el rostro, algo que claro no había provocado el atropellamiento. Incluso ella tenía un olor como a carne quemada, chamuscada. Intentamos pedir ayuda, pero en el lugar donde estábamos no había cobertura telefónica, así que lo más prudente era cargar a la señora hasta el autobús y llevarla al pueblo más cercano para recibir ayuda médica. Entre el pasajero y yo cargamos a la mujer, a quien le preguntamos su nombre y si tenía familiares cerca, pero ella no respondió. Únicamente hacía quejidos de dolor. Otra cosa que también fue rara es que cuando cargamos a la mujer, ella no pesaba mucho. De hecho, pesaba no más de 10 kilos. Eso lo sé porque con una mano era capaz de cargarla sin mayor dificultad. A pesar que la mujer no era tan grande ni tan robusta, debía pesar más que eso. Con cuidado y a prisa llevamos a la mujer hasta el autobús y la recostamos en uno de los asientos. Enseguida prendí la unidad y reanudé la marcha esperando llegar al siguiente poblado, que no debería estar muy lejos, pues ya se veían las luces al frente. Las dos mujeres que eran pasajeras se acercaron a la señora accidentada y trataron de apoyarla. Le preguntaban cómo se llamaba, por qué se apareció así de la nada en el camino, pero por más que les insistían, nada más nos respondía preguntas. Por un momento el otro pasajero pensó que quizás era una persona que padecía de sus facultades mentales y se había extraviado, por ello se atravesó abruptamente y no respondía preguntas. El pueblo ya estaba cerca, ya estábamos pasando las primeras casas de ese lugar, cuando en el autobús un extraño olor como a quemado empezó a propagarse. «Algo se quema», gritó una de las mujeres, viendo a todos lados, pero en el autobús no había señales de humo,
ni nada que pareciera quemarse. De hecho, el olor que se percibía era similar al de la carne quemada, como cuando uno se quema los vellos de las manos o de los pies, o como cuando se pone a quemar patas de pollo. Intrigados por aquel extraño aroma, todos buscamos el origen del olor cuando de pronto notamos que humo salía de la mujer mayor que seguía recostada en el asiento. Extrañamente de ella, un vapor muy caliente salía de todo su cuerpo, como si se estuviera quemando, y creo que sí lo estaba, porque de un momento a otro aquella mujer, y como si de una hoja de papel se tratara, se quemó en cuestión de no más de 5 segundos. Así como lo oyen, la mujer se consumió en segundos, dejando en el asiento solo una pila de cenizas de color gris, que luego fue dispersada por el viento que entraba por la ventana del autobús. Todos los pasajeros retrocedieron y gritaron horrorizados por lo que nos acababa de pasar. No sabíamos si habíamos sido testigos de algo extraño pero explicable, o si eso fue algo paranormal. Al poco rato llegamos a la base de autobuses, y bajo un pacto que nadie dijo pero que todos entendíamos. En ese viaje no pasó nada. Nada se vio, nada sucedió. Aquella mujer que apareció y desapareció en el camino nunca existió. Buenas noches, comunidad de Cuenta Historias. Lo que les voy a contar es algo que todavía me tiene con los pelos de punta, y todo pasó hace unos meses apenas, cuando iba de regreso de casa después de visitar a mi abuelita en su pueblo, que está allí en las orillas de Michoacán. Como salí tarde de la casa de mi abuelita, no me quedó de otra que tomar el último autobús que iba para mi pueblo. No era de primera clase ni nada de eso, ya saben, era de esos viejitos que se ven medio traqueteados pero que fácilmente cumplen. Cuando abordé la unidad vi que el chofer era un señor flaco, con cara seria, de esos que parece que siempre están de malas. Al subir pagué mi boleto y me senté por ahí, en la mitad del autobús donde creo que es más tranquilo todo. Todo iba bien al principio, aunque no éramos muchos pasajeros, supongo que por la hora. Los únicos que estábamos arriba era una señora con bolsas, un señor gordo roncando en una esquina, y una pareja que no soltaba el teléfono. Pero algo raro empezó cuando salimos de la terminal. Yo había hecho ese recorrido muchas veces y sabía muy bien cuál es el camino de ida y de vuelta. Sin embargo, esa noche después de salir del pueblo, el camión empezó a irse, por lo que yo puedo decir era un lugar diferente, o al menos a mí me parecía así. Las curvas estaban muy cerradas. Las luces de los postes que normalmente me ayudan a ubicarme brillaban un tanto apagadas, como si les faltara vida. Pensé tal vez que era una nueva ruta que yo no conocía, pero en el fondo me dio un poco de escalofríos. A la media hora me empecé a incomodar con el silencio del autobús. No sé si ustedes han notado que en los autobuses siempre hay ruido. El motor, las pláticas, alguien mascando chicle, cosas así, pero aquí no se escuchaba nada, ni siquiera el ronquido del señor más gordo. Me asomé hacia los otros pasajeros y te juro que todos estaban inmóviles, como si estuvieran dormidos pero con los ojos entreabiertos. Intenté no asustarme y me puse los audífonos, pero la música tampoco ayudó mucho. Era como si las canciones sonaran raro, lentas, como si alguien estuviera estirando las notas, aunque creo que eran mis nervios más que otra cosa. En algún punto llegué a pensar que me había subido al camión equivocado, pero por más que me cuestionaba eso, no podía ser posible. El letrero, el andén, la ruta, todo era correcto. Me quité los audífonos y vi algo que me dejó helado. Las ventanas, afuera no se veía nada más que un negro vacío. No había árboles, ni casas, nada. Lo único que brillaba era la luz tenue de los faros del autobús.
En ese preciso momento empecé a escuchar algo, una risa, una que no parecía del todo normal. Esta era baja, como si el chofer se estuviera burlando de nosotros, supongo. Ya temeroso me acerqué a un pasajero que estaba inmóvil. No sé si estaba dormido o en trance. La cosa es que lo desperté y le pregunté si ese autobús pasaba por Tres Ríos. El pasajero, entre dormido o zombie, dijo que sí. Nuevamente me senté en mi lugar y traté de prestar atención a la ventana, pero nada. Allá afuera no había nada. Era como si nos estuvieran llevando por un lugar que no conocía, por otro lado. Aunque incluso decir lado era mucho, era como si estuviéramos en la nada. Dejé todo en manos de Dios, cerré los ojos y eché a dormir. No sé cuánto tiempo pasó, pero de repente sentí un golpe seco como si el autobús hubiera frenado de golpe. Cuando desperté, el chofer me estaba sacudiendo. Ya llegamos, joven, dijo con voz normal, como si nada. Me bajé confundido y vi que estábamos en mi destino. Ya no supe si lo que experimenté fue una clase de pesadilla donde deliré todo, o si bien aquel autobús se metió a otro lugar, pero al final sí terminé llegando a mi destino. Esto es algo que desde hoy no puedo explicarme. No sé si fuimos a dar a otra dimensión, o si simplemente fue un mal sueño. Hace poco escuché una historia sobre un supuesto nahual que vive en la zona de La Rumorosa. Cuando la oí te puedo asegurar que casi de inmediato se me vino a la mente una historia que me contó mi papá que le pasó hace muchos años en ese lugar también. No sé si esta historia que les comparto tenga relación con esa historia que escuché aquí mismo. Sin embargo, vale mucho la pena escucharla. Por ahí del año 2008 mi padre trabajaba como chofer para una línea de autobuses en el norte de México. Una noche iba haciendo un recorrido de Mexicali a Tijuana cuando dice que en medio del camino vio como las luces del autobús iluminaron a una mujer que venía corriendo, mientras cargaba a un niño como de 3 o 4 años en brazos. Mi papá iba con una velocidad baja debido a que ese lugar es muy peligroso por las curvas. Fue gracias a eso que le permitió frenar a tiempo y no atropellar a la mujer, pues esta venía justo en medio de su carril sin medir las consecuencias. En ese entonces el tema de la inseguridad era algo no tan notable como hoy día. Sí había que tener cuidado con que no se tratara de una trampa de algún grupo de malhechores, pero esa noche muy en específico, dice mi padre que no parecía que fuera una treta, sino más bien parecía que en verdad esa mujer venía huyendo de algo. Mi padre, al detenerse, abrió la puerta del autobús y dejó que la mujer subiera con su hijo. Apenas ella subió al primer escalón, el llanto del niño hizo que los pasajeros del autobús se despertaran, dándose cuenta que algo estaba ocurriendo allá afuera. Mi padre, preocupado, le preguntó qué le pasaba, por qué venía corriendo en plena noche y en ese lugar tan peligroso por los autos. La mujer apenas si podía hablar. Venía completamente fundida por el maratón que se había aventado apenas. Tras unos minutos, después de recobrar su aliento, dijo que por favor la ayudaran porque un lobo la había atacado y casi se come a su hijo. Para entonces los pocos pasajeros que llevaba mi padre en el autobús se pararon y escuchaban qué era lo que estaba pasando. Nadie de ahí entendía de qué hablaba la mujer y por qué el alboroto. Mi padre tranquilizó a la mujer y le dijo que le explicara qué rayos le estaba sucediendo. La mujer contó que ella venía manejando por la carretera cuando algo bajó corriendo de uno de los cerros de La Rumorosa. Aquello bajó tan rápido que no logró ver bien qué era y mucho menos le dio tiempo de esquivarlo, atropellándolo casi al instante. Cuando ella sintió el impacto, paró su auto y revisó que su hijo, quien estaba en el asiento trasero, estuviera bien. Después vio por los espejos cómo un perro estaba tirado en plena carretera. Por lo que menciona, este era grande y de color negro.
Por el miedo de lo que había hecho y creyendo que había arrollado posiblemente a un animal de la zona, ella pensó en salir huyendo de ahí, pero al querer encender el auto, este nada más no arrancó. El impacto había sido tan fuerte que dejó inútil el vehículo, provocando que no pudiera moverse. La mujer se espantó mucho, pues al ver por el retrovisor vio que esa cosa negra que estaba tirada en el suelo se estaba moviendo y se puso de pie. Cuando ese animal se paró, ella no pudo creerlo. Lo que estaba viendo no se trataba de un perro y mucho menos de un lobo. Era algo diferente. Si bien eso que estaba ahí tenía la forma de un canino y estaba cubierto de un pelaje muy negro y abundante, esa cosa caminaba en dos patas. Este usaba sus patas traseras para andar como si fuera un humano, y lo hacía de una manera muy natural. La mujer rápido se echó por el asiento trasero con su hijo para abrazarlo, pero este animal rápido se acercó al auto y empezó a golpearlo. Ella no vio del todo a detalle cómo es que se veía este animal, pero lo que sí dijo es que se parecía mucho a un hombre lobo. Tenía rasgos de un humano, pero también de un animal. La señora empezó a gritar y a llorar de la desesperación viendo cómo ese animal intentaba romper el vidrio de la ventana para entrar por ella y por su hijo. Cuando la señora vio que el cristal de la ventana de la puerta estaba por romperse y que esa cosa estaba ahora sí por entrar por ellos, ella abrió la puerta del lado contrario y salió corriendo dejando a ese hombre lobo dentro del auto. Como pudo, ella corrió y avanzó por la carretera, que fue justamente cuando mi padre la encontró en el autobús. Mi padre, así como el resto de pasajeros, no sabían si creer lo que la señora estaba contando, porque parecía más un cuento de terror que otra cosa. La señora dijo entonces que avanzaran y que ahí estaba su carro en medio de la carretera. De hecho, si uno se fijaba bien, dice mi padre, la luz del autobús iluminaban justamente en la curva siguiente, lo que parecía ser un auto. Con miedo e intriga, mi padre inició nuevamente marcha, y mientras más se acercaba al lugar donde pasaron las cosas, se percató que sí, ahí estaba un automóvil en medio de la carretera, pero que al menos de lejos parecía estar vacío. Por lo que mi padre y varios de los pasajeros vieron, en este no había nada ni nadie, solo estaba el auto, pero eso sí, estaba en pésimas condiciones. Tenía una de las puertas dobladas, los vidrios rotos, era como si un animal hubiera destrozado aquel auto con mucha fuerza. Al no ver nada, mi padre y un par de pasajeros bajaron para ver qué pasó con ese automóvil, a la vez que la mujer insistía que se fueran porque ese animal estaba allá afuera y no dudarían en atacarlos si los veía cerca. Cuando mi padre revisó el automóvil, vio marcas como de garras muy grandes que estaban sobre la carrocería y dentro del auto. Incluso en los asientos traseros había marcas como de un enorme animal que hizo bastantes rasguños con algo muy afilado. Lo que sí recuerda muy bien mi padre es que dice que mientras él revisaba ese auto, escuchó algo muy similar al aullido de un lobo que se escuchó lejos. Bueno, no tanto, pero lo que dice es que este debería estar a unos 100 metros de donde él estaba. Cuando oyó eso le dio mucho miedo, así que mejor decidió regresar al bus y reportar lo que había visto. Como el auto de la mujer no bloqueaba de todo el camino, mi padre logró esquivarlo y seguir derecho a Tijuana. Ahí contó lo que pasó, pero casi nadie le creyó. Digo casi porque hay gente de la zona que dice haber visto o escuchado por la rumorosa que existe un nahual en forma de lobo que vive por los cerros altos. Esta historia pasó hace muchos años y como te dije al principio, no sé si lo que vio mi padre y lo que vio ese chofer de autobús en la anterior historia que contaste se tratara de lo mismo, del mismo nahual o del mismo hombre lobo que vive en la rumorosa. No suelo viajar mucho en autobús. Las únicas veces que lo hago es cuando voy de visita a ver a mis padres o en algunos casos que salgo fuera de la ciudad vacacionando
aunque esto segundo casi no se me da seguido. Esto que les cuento me pasó hace unos años cuando salí de Minatitlán rumbo al pueblo de mis papás que se llama Palmares. Ese trayecto es algo corto, como de 1 o 2 horas dependiendo del tráfico y la hora en la que se haga, pero en general es bastante tranquilo. En aquella ocasión, con la intención de ahorrar tiempo, decidí irme a ver a mis padres después de salir del trabajo. Era un día viernes como a las 8 de la noche y a prisa me dirigí al lugar donde salen los autobuses que van para ese pueblo y otros tantos que están por la redonda. Por suerte no era un día muy concurrido, así que encontré un asiento disponible y casi entradas las 8:30 de la noche, empezamos a salir de la terminal de autobuses. Como venía del trabajo estaba algo cansado, así que recliné el asiento y me recosté para dormir 1 hora en lo que llegaba a mi destino. En específico, esa noche no había muchos pasajeros. No eran fechas festivas ni puentes vacacionales. Era un inicio de fin de semana común y corriente, tranquilo como cualquier otro. Los que viajábamos muy seguramente éramos trabajadores que regresábamos un fin de semana a ver a nuestros familiares en nuestros pueblos de origen. No tardé mucho en quedar dormido, aunque debo decir que no fue tanto lo que estuve acostado. Quizás habría sido una media hora cuando me desperté y al no poder volver a conciliar el sueño, mejor decidí colocarme los audífonos para escuchar música y ver por la ventana. Afuera no había mucho que ver. Debo decir que la mayoría era solamente campo vacío, luces de pueblitos que íbamos pasando o pueblitos que estaban lejos de nosotros. Lo que sí debo destacar es que esa noche era una de luna llena, por lo cual se podía ver relativamente bien allá afuera en el campo abierto. Con la mirada perdida, viendo cómo en el camino avanzábamos y dejábamos atrás algunos árboles, en un parpadeo vi algo que en un principio pensé se trataba de una persona corriendo en la misma dirección que nuestro autobús, pero lo hacía en el campo abierto. Lo extraño de eso no era ver a una persona en plena noche, sino lo que se mostraba extraño era la forma en cómo hacía sus movimientos. Mientras más atención le ponía a cada segundo, esa extraña silueta humanoide se hacía cada vez más y más extraña. La luz de la luna dejaba ver claramente que a pesar de ser de noche, esa cosa estaba allá afuera. Pero no corría. Lo que parecía era que eso de ahí iba saltando como si fuera un canguro. Los saltos eran largos, fuertes y rápidos. Yo no sé a cuántos kilómetros de velocidad iba el autobús. Lo único que sé es que lento no iba, y a pesar de eso, aquella persona iba saltando a la misma velocidad que nosotros. Con el miedo y la intriga de que estuviera viendo mal, cerré los ojos y me los tallé en repetidas veces, pero cada vez que veía por la ventana, simplemente observaba lo mismo. Afuera estaba una silueta ennegrecida con forma humana que saltaba y saltaba cerca del camión. En Veracruz se ven muchas cosas. Yo mismo he sido testigo de cosas que no deberían estar ahí, pero que sí lo están. De hecho, la gente que vive por esta zona siempre dice: si lo viste, haz de cuenta que no lo viste. Así es más fácil vivir tranquilo. Sin embargo, eso que estaba fuera del autobús jamás en toda mi vida lo había visto antes. Sé que no era un animal porque no existe ninguno por toda la región que pegue saltos así de grandes y que tenga figura humana. Ante el miedo me acerqué a uno de los pasajeros que estaba detrás de mí. Este era un señor como de 40 años, a quien le dije que por favor abriera la cortina de su ventana y que viera lo que había afuera. Cuando el señor lo hizo, su cara también se descuadró al ver lo mismo, al ver la cosa que iba saltando justo afuera. El señor de inmediato cerró la cortina y me dijo que me sentara, que si podía que no viera para afuera, porque eso de ahí no era una persona, quizás era un nahual o algo peor. Por toda esta zona abundan esas cosas, y no me sorprende que sea un nahual.
pero por si las dudas, mejor no preguntar, no vaya a ser que sea algo mucho peor. Seguí la instrucción que me dio el señor y regresé a mi lugar para después recorrer la cortina de la ventanilla y así no ver para afuera. Me coloqué mis audífonos y cerré los ojos solo pensando que era una anécdota que podía contar recién llegaba a la casa de mis padres, pero aún así era difícil no sentir la tentación de querer seguir viendo hacia afuera y ver si aquella cosa seguía saltando. La curiosidad me ganó un par de veces, así que medio entreabrí la cortina solo para ver que eso seguía ahí, que aquella cosa seguía saltando cerca del autobús y aunque ya habíamos avanzado bastante distancia, nada más no paraba de seguirnos. En la última vez que me asomé para ver eso, me di cuenta que esta cosa tenía algo que quizás no había notado antes o que quizás era nuevo. Aquella silueta ennegrecida humana tenía un par de orejas muy parecidas a las de un conejo en la cabeza. Orejas de conejo, saltos como los de un conejo. Algo me decía que eso de allá afuera era un nagual de un conejo, o si no era algo parecido a este. Después que le vi las orejas, un frío y un miedo me recorrió la espalda. Aunque no podía verlo físicamente de cerca, me imaginaba cómo podría ser esa horrible criatura híbrida entre una persona y un animal de esos. Después que le vi las orejas a esa horrible cosa ya no quise y mucho menos tuve el valor de ver por la ventana. En ese trayecto nunca me había pasado nada extraño antes hasta aquella noche. Para cuando llegamos a la estación donde bajé con la señora que me había molestado en el trayecto, me dijo que lo más seguro es que habíamos visto a un nagual mitad conejo, mitad hombre en la noche. A mi familia cuando les conté esto también pensaron que vi a un nagual, ya que en toda esa parte los naguales y las brujas son algo frecuente de ver por las carreteras y en los cielos altos. Aunque no es una historia de mucho terror, les puedo decir que vivirlo sí lo es, y es algo que no le deseo a nadie. Hola Memo, buenas noches. Me llamo Uriel y quiero contarte una historia que me pasó hace algo de tiempo. Yo soy chofer de autobús para una empresa de medio pelo que hace recorridos en la parte del sureste de México. En este trabajo tengo más de 15 años y en todo ese tiempo he visto toda clase de cosas en las carreteras. Accidentes, asaltos, gente rara que sube y baja en medio de la nada. Pero lo que me pasó aquella noche todavía me da escalofríos. Esto, si no mal recuerdo, me ocurrió hace 4 años atrás, mientras hacía un recorrido en el estado de Campeche, en México. Ese era un viaje nocturno, de esos largos y aburridos donde el sueño empieza a joderte la cabeza muy rápido. A eso de las 3 de la mañana paré en una gasolinera para que los pasajeros fueran al baño y compraran algo. Arriba del autobús ya tenía unas 5 horas, por lo cual era más que necesario hacer una escala para que pudieran hacer sus necesidades, o bien estirar las piernas, pues estar sentado tanto tiempo es algo incómodo. Recuerdo perfectamente que eran 7 los que bajaron. Eso día de hoy lo tengo muy presente, pues cada que bajan los pasajeros cuento cuántos son para que a la hora de irnos nunca me falte uno. De entre todos aquellos que bajaron, lo hizo una muchacha de unos 25 años. Ella era delgada, con una chamarra roja, cabello largo negro y un pantalón de mezclilla. De ella me acuerdo muy bien porque me sonrió antes de entrar al baño. Yo también aproveché para bajar y estirar las piernas un poco. Esperé unos minutos. Tomé un café de esos bien aguados que venden en las tiendas de carretera y vi cómo regresaban los pasajeros uno a uno al autobús. Conté 1, 2, 3, 6. Falta alguien, me dije, y recordé que aún no volvía la mujer aquella de chamarra roja que había visto antes. En el momento en que pensé en ella me dio un escalofrío en la espalda. Miré alrededor viendo que la gasolinera estaba vacía. Solo estaba el empleado medio dormido en la caja.
Me acerqué al baño de mujeres y toqué la puerta. Señorita, ya vámonos. Nada. Toqué otra vez. Silencio. No había nadie dentro del baño. Entonces empujé la puerta y entré. El baño estaba vacío. Ni un alma. Revisé cada cubículo. Nada. No había nadie en ese lugar. Me quedé un momento ahí con el corazón latiéndome en la garganta. Después salí y le pregunté al de la tienda si había visto salir a una muchacha con chamarra roja. ¿Cuál muchacha?, me dijo con cara de extrañado aquel hombre. No ha entrado nadie en toda la noche con esa descripción que me acaba de dar. Sentí un escalofrío en el pecho, así que aprisa regresé al bus y pregunté a los pasajeros. ¿Y la señorita de chamarra roja? Todos se me quedaron viendo como si estuviera loco. ¿Cuál señorita? Solo bajamos 6. Ahí fue cuando la piel se me puso de gallina. Yo la vi, yo la conté, yo vi la sonrisa, pero no estaba, nunca estuvo. Y hasta el día de hoy, cada que paso por esa gasolinera, miro por el espejo retrovisor esperando ver su chamarra roja entre las sombras, pero por suerte jamás he vuelto a verla. Mi papá siempre decía que manejar de noche en la Rumorosa era cosa de valientes o de locos. Uno nunca sabe qué puede salir de las montañas, repetía, aunque nunca nos explicaba bien a qué se refería con ello. Yo siempre pensé que se trataban de borrachos en la carretera o de animales cruzando de la nada. Ya saben, algún tipo de coyote que baja de los cerros o de algún venado que también lo hace, algo típico de la fauna de aquel sitio. Pero después de lo que pasó entendí que había algo más, algo que de verdad era de temer en esa famosa zona de la Rumorosa. Mi padre se llama Josué Villa y por mucho tiempo trabajó manejando un autobús de pasajeros en la ruta Mexicali-Tijuana. A mi padre no le gustaba el turno nocturno porque era el más complicado de todos. El lugar de por sí ya era peligroso de día por los vientos que soplan muy fuertes y por la cantidad de curvas cerradas que tiene el lugar. Ahora imaginarlo hacerlo de noche es algo que no le gustaba, sin embargo, la paga que se daba por las noches era mucho mejor, así que no le quedaba de otra. Una noche como tantas otras que le tocó hacer aquel recorrido, dice que eran cerca de las 2 de la mañana, cuando venía bajando por las curvas de la Rumorosa. En esa ocasión solo contaba con unos cuantos pasajeros dormidos en la unidad, todos tranquilos y todos durmiendo. Todo iba normal hasta que vio a un hombre parado al lado de la carretera levantando la mano como pidiendo un viaje. Mi papá no solía detenerse a esas horas y más por la zona de la Rumorosa. Sabía que por el lugar sí existían comunidades o asentamientos de personas que tenían que viajar hacia Mexicali o hacia Tijuana, pero ver a un hombre tan noche era un tanto extraño, aunque había algo en ese hombre que lo hizo dudar un poco. Este tipo parecía desesperado, usaba ropa vieja y sucia, y aunque tenía el rostro en sombra, se notaba que sus ojos brillaban de una forma rara con la luz del autobús, como si se tratara de un gato o de un perro cuando le echas una luz encima. Sin pensarlo mucho, mi padre frenó y abrió la puerta. El hombre subió sin decir nada, solo pagó y se fue a sentar unos asientos detrás de mi padre. Cuando mi padre lo vio subir, dice que se percató que este tenía un olor raro, como a perro mojado revuelto con tierra húmeda. Mi papá le preguntó a dónde iba, pero este no le contestó. Él pensó en insistirle, pero el frío que sentía en ese momento le hizo cambiar de opinión, así que mejor lo dejó por la paz y siguió manejando. Los minutos pasaron y el aire dentro del autobús se volvía denso. Algunos pasajeros empezaron a moverse incómodos en sus asientos, y mi papá sintió un escalofrío en la nuca, como si alguien lo estuviera mirando fijamente. Dice que la mirada que sentía era como cuando alguien se te queda viendo sin quitártela de encima por un largo rato.
como cuando se dice que alguien tiene la sangre pesada o que tiene la mirada pesada. Esa era la sensación que mi padre sentía y que curiosamente era desde que dejó subir aquel misterioso hombre. Cuando revisó por el retrovisor, el hombre seguía ahí, pero algo estaba diferente en él. Su postura era más encorvada, sus manos parecían más grandes, como si las uñas le hubieran crecido en cuestión de segundos. Mi padre tragó saliva y trató de ignorarlo concentrándose en la carretera. E incluso dice que por un ligero momento pensó que estaba alucinando, que no era posible que estuviera viendo eso atrás. Quizás era la noche o el cansancio que tenía que le hacía ver cosas que no existían. Cuando ya se estaba relajando, dice que escuchó un ruido en la parte de atrás. Eso se trataba de algo muy parecido a un gruñido bajo, como el de un perro bastante grande. Con muchas dudas, mi padre revisó el retrovisor otra vez, y lo que vio le quitó el aliento. Aquel hombre que había subido a su momento ya no era un hombre. Su piel parecía más oscura, cubierta de parches de pelo grueso. Su boca se había alargado en un hocico y sus ojos, estos brillaban con un brillo antinatural. Parecía pálido, pero a la vez parecía que estaba bañado en pintura amarillenta. En vez de uñas, ahora tenía garras afiladas que rasguñaban el asiento y parecía que quería destruirlo. En pocas palabras, lo que estaba sentado ahí era un enorme perro de color negro listo para atacar. El miedo lo paralizó por segundos, pero luego sintió un instinto de supervivencia brutal. Sin pensarlo dos veces, él giró el volante de golpe, haciendo que el autobús derrapara por una curva. Los pasajeros despertaron gritando mientras el vehículo se tambaleaba. Sabía que tenía que sacar a aquel animal de dentro del autobús, ya que los pasajeros que aún estaban entre dormidos y despiertos estaban aturdidos por el fuerte golpe incitado por ese enorme perro que se había metido dentro. En el momento en que él hizo ese giro tan rápido, el perro salió volando y se golpeó contra el suelo del autobús y contra algunos asientos, dándose un fuerte golpe en toda la cabeza. Mi papá juró que escuchó cómo gruñó furioso antes de que éste se estabilizara. Algunos pasajeros empezaron a gritar y a preguntarse qué estaba ocurriendo, qué rayos estaba pasando. El ruido de los gritos, sobre todo de algunas mujeres, hicieron que el enorme perro, aparte de estar golpeado y confundido, buscara la forma de salir de aquel lugar. Él corrió hacia la entrada del bus donde mi padre lo pudo ver mucho mejor. En efecto se trataba de un gran perro negro. Se trataba de un nahual o algo mucho peor. Instintivamente mi padre abrió la puerta del bus dejando salir a ese perro que, así como llegó al piso, echó a correr entre la carretera perdiéndose entre la negrura de la noche. Sin embargo, en el bus aún estaba ese extraño aroma como a perro mojado que tardó días en irse. Los pasajeros, aunque asustados por la maniobra, no parecían haber visto nada. Solo uno dijo haber visto un perro salir corriendo del autobús, pero los demás no vieron nada. Mi padre no creyó lo que había visto, pues dijo que un hombre se había subido hace un momento, pero este se convirtió en un perro muy grande de color negro y quiso atacarlos. Lo que no sabe es si en verdad este perro se subió para atacarlos, o nada más se convirtió de la nada en un animal. Quizás fue la maniobra que mi padre hizo lo que evitó que ese animal cometiera una carnicería allá dentro del autobús. Bueno, eso gracias a Dios nunca lo sabremos. Mi padre después de esa noche nunca volvió a manejar esa ruta de madrugada, y a veces cuando habla de esto, me decía en voz baja que lo que vio esa noche no era un hombre. Por el rumbo se habla de los nahuales o de brujas que se convierten en animales para atacar a las personas. Él había escuchado historias, pero nunca pensó que un día él sería el protagonista de una de ellas.
Buenas noches a toda la familia de este radio de terror llamado Cuenta Historias. Mi nombre es Rafael y soy chofer de autobús comercial de bajo presupuesto desde hace más de 8 años. Si bien no es mucho tiempo el que he estado arriba de estos grandes vehículos, creo que sí ha sido el suficiente como para haber vivido experiencias bastante amargas. Si se lo preguntan, yo no era alguien que fuera creyente de este tipo de historias paranormales, de historias de espantos, nahuales o de brujas. Siempre había considerado eso como meras cosas de pueblo. Pero después de lo que pasé en la carretera a Querétaro, ya no estoy tan seguro de qué pensar. Esto que les comparto me ocurrió una noche, una en la cual eran cerca de las 11 de la noche y me encontraba manejando un autobús desde la Ciudad de México rumbo a San Luis Potosí. Como ya era tarde, la mayoría de los pasajeros iban dormidos y solo se oía el ronroneo del motor y el viento golpeando los vidrios. En ese viaje en particular no iban muchos pasajeros, creo que unos 7 como máximo. Ese dato no lo recuerdo del todo bien. La carretera por la que transitaba era la 57 y que esa hora estaba muy tranquila, aunque eso sí, a veces se ven cosas raras. Por raras me refiero que hay que estar alertas cuando algún carro misterioso se acerca, ya que se pueden dar asaltos a mano armadas en ciertas partes de la carretera. Recuerdo muy bien que iba por ahí de San Juan del Río, cuando vi a alguien al lado del camino. Aquello se trataba de una mujer. Por lo que pude ver a la distancia, aquella mujer iba vestida con un rebozo negro y una falda larga, a la vez que estaba parada junto a la carretera con la cabeza baja. A la hora de estar por pasar cerca de ella, esta levantó la mano en signo de que me detuviera. Lo primero que me pregunté era por qué estaba parada en ese lugar aquella mujer. No conocía del todo la región, pero en kilómetros no se veía una sola luz que diera señales de un pueblo o de alguna ranchería. Así que ver a alguien, sobre todo a una mujer parada en medio de la nada, no tenía mucho sentido. Pero como chofer de autobuses, muchas veces tenemos que detenernos a levantar o dejar pasajes en diferentes partes del trayecto, ya que al ser una empresa económica, nuestra clientela es más de gente que sube y baja en pueblos. Al no tener de otra, me paré justo al lado de la carretera y dejé que la mujer subiera. Cuando subió el autobús, el aire se sintió raro, como si la temperatura hubiera bajado de golpe. Ella pagó su pasaje, pero cuando le pregunté dónde era que bajaba, no me respondió. Solo siguió caminando de frente por el pasillo del autobús. Cuando subió lo hizo tan rápido que apenas alcancé a ver su cara. Esta estaba pálida, con grandes ojos oscuros, además de un vestido largo que le cubría hasta las pantorrillas y un chal que le envolvía toda la cabeza y le cubría del frío. Como ella no me dijo nada, solo sentí un poco de frío que se coló cuando abrí la puerta, pero me obligué a ignorarlo y a seguir manejando. Los minutos pasaron y me empecé a sentir cada vez más incómodo, como si algo estuviera mal. Quizás a muchos de ustedes les ha pasado que de repente les llega un mal presentimiento y solo están atentos a que un mensaje, una llamada o un toque a la puerta les avise de algo no muy grato que está ocurriendo. Bueno, esa era la sensación que yo tenía cada segundo que pasaba mientras manejaba. Incluso recuerdo que dentro del autobús solo escuchaba mi respiración. No se escuchaba la de nadie más. Era como si todo el ruido se hubiera desaparecido de un momento a otro. De vez en cuando echaba la mirada para atrás esperando ver si todo estaba bien, pero apenas si distinguía alguna sombra de los pocos pasajeros que estaban esa noche. Calmé mis nervios y seguí manejando por la fría carretera, cuando escuché una voz que me dijo: Bajo más adelante. La voz era la de aquella mujer que había subido recientemente. Le pregunté exactamente dónde era que bajaba. Ella dijo que en la próxima curva, poco antes del puente que atraviesa el río Seco. Hice memoria, recordé aquel puente, pero en ese lugar no hay casas, no hay pueblos, no hay nada. Por pura intriga le conté a la señora si en verdad iba a bajar ahí, si en ese lugar estaba su domicilio. Ella no me respondió aquella pregunta, solo me dijo que ahí bajaba.
Como se veía que ella no quería hablar, mejor decidí guardar silencio y ya no dije nada más. Justo cuando llegamos a la curva bajé la velocidad y me paré en la orilla de la carretera. Abrí la puerta y dejé que la señora bajara. Ella no dijo nada, solo se fue descendiendo lentamente hasta que tocó el piso del suelo y de ahí empezó a caminar también lento. Pero cuando la vi irse, algo raro se notó en aquella mujer. Lo primero que vi fue que le cambió la postura, como si estuviera acomodándose. Luego vi sus piernas, o mejor dicho, lo que tenía en lugar de piernas. Quizás no me había dado cuenta antes, pero lo que esa mujer mayor tenía no eran pies humanos, eran patas como las de un gallo, con escamas gruesas y garras afiladas que se enganchaban en el piso de la tierra. Aquellas patas las doblaba de forma extraña, como si fueran articulaciones no propias de una persona, sino de un animal. Les juro que no estaba viendo mal. Yo vi claramente que esa mujer tenía como piernas un par de patas de gallo de color negras, con las que caminaba alejándose del autobús. En ese momento se me heló la sangre. Sentí un hormigueo en la espalda y un impulso casi irracional para pisar el acelerador a fondo y salir de ese lugar. Pero no podía. Estaba en la carretera con pasajeros dormidos, así que tenía que actuar de manera responsable. Cerré la puerta del autobús y lentamente aceleré, aunque las manos me sudaban y el cuerpo me temblaba. En ese momento una mujer, un pasajero, se levantó de su asiento y se acercó a mí para decirme algo. Usted también la vio, ¿verdad? A esa mujer de patas de gallo. Sí, también la vi, le respondí a aquella mujer. Después de ello, esa pasajera se fue a su lugar y yo me quedé consternado, porque si ella la vio también, eso quiere decir que no era un sueño, no estaba alucinando. Aquella mujer en verdad tenía patas de gallo. No sé cómo, pero logré mantener la velocidad y seguir manejando, donde por suerte, tras algunas horas más de viaje, llegamos a nuestro destino. Y así como llegamos, le conté esto a algunos otros colegas, quienes me dijeron que es un tanto normal que uno se encuentre con esas cosas en la carretera, y sobre todo en aquella, la 57, pues ahí vive la famosa bruja de la 57. Así es como se le conoce a esa extraña mujer de patas de gallo, que muy de vez en cuando se sube a algunos autobuses. Hola comunidad de Cuentahistorias, me llamo Ricardo y soy conductor de transporte de personal en una empresa automotriz en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. En resumen, para los que no sepan a qué me dedico, les puedo decir que mi labor consiste en llevar a los trabajadores de sus casas a la planta automotriz y viceversa. En este trabajo existen 3 turnos. El primero es el de la mañana, que corresponde de las 5 a.m. a la 1 p.m. El segundo es de las 2 p.m. a las 9 p.m. y el tercero es de las 10 p.m. a las 4 a.m. de la madrugada. Lo que me sucedió ocurrió mientras laboraba en el tercer turno, aquel que recorre de las 10 de la noche a las 4 de la mañana. Una noche, después de haber terminado mi último trayecto y de ir a dejar a todos los trabajadores de la planta a sus respectivos paraderos, me dirigí a dejar el autobús a la base de la planta. Aquella base alberga a todos los vehículos de la planta que brindan este servicio de transporte. Como era de esperarse, a la hora que yo estaba dejando mi unidad eran casi las 5 de la madrugada. Prácticamente no había nadie en aquel sitio. Aquella era una rutina que había hecho innumerables veces. Sin embargo, algo extraño sucedió esa noche. Cuando llegué a la base y estaba listo para estacionar mi unidad en su espacio correspondiente, vi a un hombre vestido como guardia acercándose hacia donde yo estaba. Aquel hombre me empezó a hacer señales para que echara de reversa mi autobús y este se pudiera estacionar correctamente. Una vez con el vehículo bien estacionado, bajé del bus y me acerqué a aquel hombre. Ambos intercambiamos palabras de cortesía para posteriormente
hablar sobre el trabajo y las dificultades de la noche. Durante la plática no pude evitar ver que ese hombre era nuevo en el turno, algo que me confirmó más tarde. Dijo llamarse Ernesto y estaba en sus primeros días de trabajo en la empresa. Después de una breve charla me despedí de él y me fui a la salida para ir a casa. Pasé por la caseta de entrada para hacer mi chequeo de rutina, pero en ese momento me encontré con el vigilante en turno, el señor Armando. A este buen hombre ya lo conocía de hace tiempo y se podría decir que teníamos una buena relación, ya que habíamos trabajado juntos durante muchos años. Ya de paso le mencioné que era bueno saber que ya no estaba solo durante el turno de la noche, así mínimo tendría con quien platicar ya en los turnos nocturnos. Don Armando me miró con sorpresa y algo confundido, para enseguida preguntarme a qué me refería con eso. Yo le respondí que hace un momento había visto a Ernesto, el nuevo guardia que ayudaba a estacionar las unidades. Don Armando, con la cara de sorpresa, me dijo que él, hasta donde sabía y tenía entendido, no se había contratado a nadie para trabajar de noche. Sus palabras me helaron la sangre, pues algo no estaba bien. Intenté explicarle a don Armando cómo aquel hombre me había ayudado y me dijo que él era nuevo en el turno. Don Armando, creyendo que se trataba de algún infiltrado, me pidió que camináramos hacia el lugar donde yo supuestamente lo había visto. Pero cuando llegamos, no había nadie. El guardia desapareció por completo. Mi mente se llenó de preguntas y temores. ¿Quién era aquel hombre? ¿Por qué me ayudó a estacionar el autobús? ¿Qué había pasado con él? Intentamos buscarlo por los alrededores, pero no encontramos rastro alguno. La oscuridad de la noche y la ausencia de cualquier otro sonido aparte de los nuestros, de nuestros únicos pasos, volvía todo aquello inquietante. Don Armando rápidamente avisó a los encargados de la cámara de seguridad que había visto a un intruso y que por favor le dieran seguimiento a la grabación que tenían de hace 20 minutos atrás. Lo que sigue es algo que ya no supe, pues eso ya era jurisdicción de don Armando y de los de seguridad. Yo me fui a casa sin saber qué había pasado. A la noche siguiente, cuando terminaba de estacionar mi unidad, me dirigí a ver a don Armando en la caseta para hacer mi chequeo. Fue ahí que él me dijo algo bastante extraño, que después de haber revisado las cámaras de seguridad, dice que no hallaron a nadie. Pero... Usted habló solo, y en las cámaras se vio como usted estuvo todo el tiempo hablando con alguien. Pero a su alrededor no había nadie. No sé cómo explicarle, pero creo que esa noche se encontró con un fantasma. Por seguridad yo no tuve acceso a esas grabaciones, pero don Armando me jura y perjura que yo aquella noche estaba solo, y yo le creo. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.